Ahora ya podrías grabar vos, fíjate. Ahí está. Ya grabamos. Bueno, entonces esto, la clase es sobre todo esta cuestión de que hay algo histórico que siempre vuelve un poquito en distintos años, en distintas épocas. Eh, bueno, casualmente cuando estamos volviendo ahí a un gobierno peronista reaparece la discusión, ¿no? En el 40, en el 73, salen los libros, es decir, que se deben haber escrito un poco antes, y ahí que como genera esos grandes boom. Y en el 2002 el de Garazo, por ejemplo. Entonces, bueno, es algo que está muy impregnado, la cuestión de Baring Brother y todo lo que tiene que ver con eso en la historia política, incluso de la Argentina, digamos, siempre para el presente político se necesita, ¿no? Una referencia en el pasado, y yo creo eso, lo que ocurre con la Baring Brother. Nosotros en el texto tratamos de, bueno, bajar un poco los decibeles. Hay una gran discusión ahí, por ejemplo, respecto de cuán doloso fue ese préstamo. eh, y a veces, bueno, la cuestión es que uno lee en esos textos es, bueno, el oro no llegó, de que la plata, bueno, distintas cuestiones que en verdad nos dieron papeles en vez de traer el oro en barco. Cuestiones que nosotros lo que charlamos un poco ahí es, bueno, miremoslo desde las finanzas modernas, en verdad, si vos para gastar el préstamo no tiene que venir acompañado de oro, por ejemplo, ¿no? Con que vengan los papeles, cuya equivalencia es el oro, ya está. De hecho, los bonos y todos los mercados financieros modernos se manejan así, y se ha manejado así no solo en Argentina, sino que en esa época hubo una toma de préstamos de todos los países latinoamericanos que se estaban independizando, que Gran Bretaña entendió que era como un apoyo, ¿no? Financiero a esos, y una forma obviamente de controlar la salida de la órbita de España de esos países. Bueno, obviamente hubo una crisis en la Bolsa de Londres en el 26, y bueno, a partir de ahí todos estos bonos se cayeron, y bueno, eso hubo una especie de default generalizado, no solo en Argentina, sino que en el resto de los países latinoamericanos. Lo planteamos así para plantear desde una visión más desde los economistas, de lo que efectivamente ha ocurrido, para qué se usó esa plata. Se usó sobre todo para importar, obviamente, ¿no? No había tanto fuga de capitales. Había un tema ahí de que los ingleses, los comerciantes ingleses tenían mucho, eh, tenían vendido, digamos, y lo que tenían es que como no había libras esterlinas, no había divisas, digamos, ¿no? Libras esterlinas, dólares, lo que sea, no podían remitir sus utilidades, tenían sus ganancias en el peso. Entonces, bueno, también una parte del préstamo obviamente fue para remitir las utilidades que estaban bloqueadas en el país. Otra fue para las importaciones, cuando uno mira un poco lo que es el balance comercial de Argentina, Argentina, ¿no? En ese momento, lo llamaba Argentina, de Buenos Aires, porque era el gobierno de Buenos Aires. No, porque eso fue la primera república, fue Rivadavia. Bueno, ahí. La cuestión es que todo eso, porque después lo termina defolteando Rosas, ¿no? Dorrego y Rosas en los hechos, con lo cual está medio a caballo en las distintas formalidades que nos ofrece la Argentina en la historia, pero bueno, para simplificar un poquito, es Argentina. La cuestión es que bueno, eso, de que cuando uno mira los datos del sector externo, que son los más seguros que hay, porque bueno, es más fácil contar lo que sale que lo que es el PBI interno, no se calculaba, se empieza a calcular recién en los años del siglo XX. Bueno, ahí te das cuenta que había un déficit comercial tremenda, y que seguramente lo que empezó a financiar todo ese déficit es en parte esa deuda. Así que bueno, eso fue como ¿no? La idea del primer texto. Es un texto que nosotros hicimos a fines un poco, no tanto académicos, sino, bueno, más para que se sepa, ¿no? Para que el tipo que no es un economista pueda leer el texto y entender un poco lo que ocurrió. Y si continúa después el recorrido de la relación de Argentina con el resto del mundo a través de las finanzas hasta fines
del siglo. Obviamente que después del default de Rosas, obviamente entra como en un impasse, porque al defaultear esa deuda, lo que ocurre es que, bueno, guerras civiles adentro de la Argentina, qué sé yo, lo que pasa es que recién en los años 50 se vuelve a hablar de la posibilidad de endeudarse y de, bueno, de empezar a rolear toda esa deuda, como se dice, tomar una deuda para empezar a pagar la deuda que estaba de antes, bueno, y todo ese esquema. Así que bueno, eso es un poquito el relato de la clase 2, ¿no? La clase que sería la más histórica. Después en la clase 3 Marcelo les propuso un texto que es el largo camino del dólar hegemónico, en el cual se va mencionando, bueno, cómo en el siglo XX el dólar se volvió la moneda hegemónica. No sé si Marcelo estás ahí, como si querés comentar algo al respecto, pero me parece un muy buen texto para entender la situación actual del siglo XX. No, si quieren, si me imagino que como es de la semana pasada ya lo leyeron, si tienen alguna pregunta, algún comentario, más que yo presentarlo, me parece que quizás estaría bueno. O si tienen algún, digo, cualquier tipo de comentario sobre el texto, si lo leyeron primero, si pudieron ver los videitos de Nixon y de Greenspan. ¿Ustedes ¿Cómo? pudieron leer los textos? ¿Cómo vienen con esa gimnasia? Porque, digamos, esto es como una especie de momento de apoyo que ofrecemos. Avísennos, cualquier tipo de dificultad que puedan llegar a tener en la lectura de los textos. Piensen esto, de que ustedes tienen que después hacer un trabajo, bueno, y tienen que tener leído los textos, por lo menos sobre los que va a versar el trabajo, tienen que citar, por lo menos, lo que es la biografía que nosotros hacemos. Eh, Hola, buenas tardes. No creo que no lo saludé antes. Soy César López, con problemas de cámara, si lo puedo resolver, nos podemos mirar. Este, yo leí los textos, realmente me parecieron impresionantes. Eh, Tengo participación en la política y además soy planificador territorial y tengo estudios en economía urbana. Este, o sea que tenía una intuición de un montón de las cosas que están expresadas en los textos, pero me resultó impresionante ver el detalle y la vinculación estricta que tienen algunos temas con las dificultades que hemos tenido nosotros con el desarrollo. No obstante, hay algunos temas que, porque no soy economista, me costó terminar de entender y si no les resulta una molestia, sería bueno que por lo menos para mí me lo expliquen, a lo mejor resulta útil para otro alumno. Eh, Uno de los temas que me resultó impresionante es este vínculo que hay con el valor oro, o sea, la divisa metálico. En varias oportunidades, ahora ya me confundo porque tuve un tsunami de lecturas, pero en un momento determinado había una discusión en Inglaterra entre aquellos que se dedicaban a las finanzas y los que se dedicaban a la producción. Los que se dedicaban a la producción no querían volver al patrón oro porque eso sobrevaluaba la libra y los dejaba en una situación de desventaja, pero los que se dedicaban a las finanzas sí lo querían. Bueno, entonces eso fue una cosa que me impresionó y junto con otras lecturas como la reforma financiera, creo que es bueno, no me acuerdo el nombre ahora, pero que habla de reforma financiera del 77 Sí, y la modificación que tienen las pautas del sistema financiero y bancario, en donde para generar un mercado de capitales liberan la tasa de interés y otra vez hay una contradicción finanzas-producción. Eh, Bueno, en principio yo lo único que puedo decir es que entiendo esta contradicción entre las finanzas, o sea, a ver, lo voy a decir como lo entiendo yo, entender el dinero como valor de acumulación
contra lo que es el valor de cambio, que es lo que permite que la producción se financia para seguir produciendo. Eso me parece impresionante y la verdad que si hubiese algo en que yo pudiese entenderlo mejor, recomiéndamelo, lo leo porque vuelvo a entender la periferia del tema, pero no el corazón del problema. No sé si está claro lo que digo, Martín y Marcelo. Sí, sí, sí. Sí, para mí está clarísimo. Me parece un buen enfoque agarrarlo del valor de uso y valor de cambio, ¿no? Como que el dinero tiene que servir para financiar la producción. Y bueno, si no es para eso que sirve y se empieza a mirar otros usos más financieros justamente de la cuestión, bueno, ahí aparecen efectivamente los problemas. Hay algo de eso y es todo un debate, ¿no? Porque hay gente que te va a decir que en verdad incluso dentro de las empresas productivas, la parte financiera puede llegar a tener algunos momentos en que es más importante que la parte productiva. Y entonces, bueno, eso es un poco lo que se llama la financiarización. Es decir, que tampoco es tan sencillo como decir, bueno, hay empresas productivas, hay actores que se dedican a la producción y hay actores que se dedican a las finanzas, porque muchas veces, bueno, todo tiene que ver con todo y a veces se separa incluso entre economía real, ¿no? Y ese tipo de distinciones, bueno, tienen que ver también con un marco macroeconómico que te favorece o no te favorece las finanzas. Y yo a veces lo que digo es, si tenés una estructura de tasa de interés como lo que pasó con las LEVAQs, por ejemplo, ¿no? Las famosas LEVAQs. A veces nosotros con Marcelo dábamos charlas para empresarios, pymes, y siempre surgió un poco lo mismo. El empresario pyme llegaba y te decía, bueno, la verdad que está difícil producir, año 2016, 17, hay que competir con el importado, y la verdad es que, dadas las tasas de interés que estaban vigentes en ese momento, la cosa no está fácil. Aumento de costo, aumento de tasa de interés, aumento de los servicios, ¿no? De las tarifas, baja demanda en algunos casos, competencia con las importaciones, es decir, un momento bastante difícil. Eh, y venían y decían, la verdad que me están proponiendo comprarle VAX porque como que es lo que hoy hay de mayor rentabilidad. Y evidentemente es así, es decir, que la propia pyme, que no tiene, y el tipo me decía, yo no sé hacer esto de las LEVAX, yo lo que sé es fabricar los fierros y que salgan y que vayan Claro, al mercado. Bueno, es que a veces la macroeconomía, y ahí la importancia del Estado también, ¿no? Digamos, si el Estado te dice, che, si compras una LEVAC te vas a llenar de guita, haciendo, digamos, lo que se llama la bicicleta financiera, bueno, el empresario como casi por naturaleza, digamos, está guiado, los incentivos te llevan a meter una LEVAC antes que invertir en una maquinaria, porque en esa circunstancia donde no había un modelo productivo, la cosa iba por ahí. Entonces, bueno, sí, hay interacciones micro, macro, en todo esto, y hay momentos en el que la macro te lleva a invertir en finanzas, y otros momentos en que la macro te lleva a invertir en producción, para decirlo rápidamente. Es una bueno, la otra cosa que me impresionó mucho es en el texto sobre la hegemonía del dólar, la puja que hubo de monedas para que finalmente el dólar se imponga, eh, que se impone financieramente, pero de alguna manera también se impone militarmente, porque es el país menos destruido, el más productivo y el que puede auxiliar al resto. Entiendo que es así. Sí, totalmente. Eso creo que hay varios factores que explican la aparición del dólar después de la Segunda Guerra Mundial.
Está bien que analicen como un periodo de transición la década del 20 y la década del 30, en el cual Inglaterra no puede y Estados Unidos no quiere tomar esa hegemonía. Y está bien pensar en un montón de sentidos, está bien pensarlo en términos de generación de mercados a través del sistema financiero estadounidense. Sobre todo, me parece que es interesante que lo piensen la cuestión de si uno quiere hacer pagos internacionales, sí o sí tiene que pasar por el sistema financiero de Estados Unidos y a través del dólar, ¿no? Entonces me parece que esa capacidad de imponer su sistema financiero para hacer pagos internacionales no es necesariamente con Estados Unidos, sino con si Argentina quería importar algo de Japón o quiere importar algo de Japón y actualmente es igual, tiene que pasar por el sistema financiero de Estados Unidos y tiene que pasar por el dólar. Entonces, la alianza entre el sistema financiero y la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos, es importante a tener en cuenta. Obviamente estaba todo lo militar, digo, Estados Unidos sale como el país superavitario, con crédito, todo el resto estaba endeudado, destruido, o sea, las otras potencias estaban destruidas, endeudadas. Em, y también podemos pensar otros aspectos también, digo, la diplomacia del dólar, el plan Marshall, como algo clave también para esa imposición del dólar, porque Europa no tenía dólares y era deficitaria, entonces hubo que buscar algún mecanismo para que el dólar llegara a Europa y a Japón. Entonces hay varias cosas a tener en cuenta, institucionales, no tan institucionales, pero que son, digamos, y es difícil también a veces decir, bueno, cuál de todas esas es la más importante porque hoy, digamos, es interesante pensar que el dólar se impone más como una convención que como otra cosa. Entonces, ¿qué significa que es una convención? Que es una creencia, ¿no? No estamos cuestionando, recién ahora, digamos, ¿no? Hay algún tipo de cuestionamiento a la prevalencia, a la preeminencia del dólar, pero en general no estamos cuestionando eso, lo damos por hecho. Y eso es una convención, es una creencia social. Y en esa creencia social, digamos, casi que nos dejamos de cuestionar cómo surgieron las cosas. Y por eso es importante la discusión histórica para ver de dónde surgen esas cosas y que las cosas que hoy damos por hecho como que son normales, de normal no tienen nada, digamos, ¿no? Y que pasaron muchísimas cosas para que terminemos en esta situación. Así que bueno, eso como que sí, es un proceso largo y no hay una sola perspectiva de cómo se internacionaliza una moneda que es, quizás también está hoy la discusión muy vigente por el tema del yuan, digamos, ¿no? La pregunta que todos hacen es cómo China pretende o busca internacionalizar su moneda, si está buscando algo parecido o no, qué es lo que estaría buscando. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Sí, Bueno, perfecto. ¿qué tal? ¿Cómo andan? No, bueno, el texto de Marcelo parece que hace un recorrido muy claro. eh, el recorrido del dólar, el devenir, de cómo se constituye. Me parece que un poco mi pregunta iba en el sentido de lo último que planteabas, porque el texto termina con estas preguntas de cuánto tiempo más sostenible el patrón dólar, puede emerger otro orden monetario internacional y justo plantea esas preguntas después de alguna referencia del Banco Popular Chino, el tema de los swaps y me parece que el mundo, pensando en los grandes rasgos, está girando, ¿sí? Se está moviendo. Parece que se está requebrajando un poco el patrón que viene de los 70 para acá de globalización. Y la pregunta es qué piensan y si estas preguntas se puede esbozar alguna respuesta o se puede inferir o pensar qué puede pasar con este patrón oro si a corto plazo puede resquebrajarse, pensando en el lugar de China en el mundo. Eh, no sé, quizás es un poco amplia la pregunta, pero como termina con esas preguntas para abrir, me pareció interesante por ahí generar una especie de mini debate para ver qué piensan ustedes. Bueno, voy yo, no sé, Martín, ¿te parece? Empiezo yo. Igual pensé, Sí, dejé un montón de preguntas abiertas para no jugármela, digamos, ¿no? Ojo que no estamos hoy ahora en un patrón oro, digamos, ¿no? Desde la década del 70 no estamos ya más en un patrón oro, digo, eso está el videíto de Nixon también para que me parece que es ilustrativo de eso.
Lo que me parece interesante, digo, no respondo a tu pregunta, pero sí, digo, Martín venía hablando de hechos históricos en Argentina. Me parece que está bueno hacer el ejercicio, que yo no lo hice todavía y creo que, o no lo hice bien y creo que habría que hacerlo, de todo el tiempo estar haciendo ese paralelismo entre la situación del sistema monetario internacional y el sistema monetario en Argentina, ¿no? O sea, porque Martín estaba hablando recién de la reforma de la ley de entidades financieras en la década del 70, bueno, va de la mano de lo que estaba pasando en el mundo en la década del 70, no es casualidad. Y con respecto a, sí, está habiendo cambios importantes en el sistema monetario internacional a partir de que China está generando un montón de acuerdos de pago con distintos países y mecanismos de clearing con muchos países. De hecho, acá en Argentina también tenemos eso, en Brasil está eso, digo, en otros países también, y está generando el SWIFT, que es el sistema de pagos, es un sistema de mensajería para los pagos internacionales. China generó uno paralelo, se puede utilizar usando el yuan, y no solo con Hong Kong, que era el original, sino que ahora también con China continental. Entonces está habiendo cambios, pero que todavía digo, los papers que te estoy contando son artículos económicos que salieron este año o el año pasado, ¿no? Es algo que es muy, muy reciente, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar, cuál es el... Tampoco, también es difícil medirlo porque es difícil decir, bueno, ¿cómo lo medimos eso? Con lo cual, digo, porque si lo vemos en reservas internacionales, quizás el dólar y el euro siguen prevaleciendo. Si lo miramos en términos de facturación, el dólar sigue prevaleciendo. Si lo miramos en términos de transacciones usando el SWIFT, el dólar sigue prevaleciendo. Entonces, hay que ser cuidadoso con eso de cómo lo miramos y es algo que yo todavía no lo tengo claro y me parece que todavía no está claro del todo. Como que está ahí vigente la discusión. Y ahí yo agrego algo, que es cuál es la perspectiva, qué quiere hacer China con esto. Yo siempre uso un libro que es este que está acá, que se llama La moneda china, ya tiene sus años, pero más o menos es un director del Banco Central, es esta, La moneda china, de Chen Yulu, ¿sí? Es un director del Banco Central, economista de allá, ¿no? Chino, que lo que dice es un poco ya hace 10 años que escribió esto, más eh, qué es lo que quiere China con la parte monetaria, ¿sí? Y un poco en línea con lo que decía Marcelo, ellos plantean de que, comparando un poco con lo que pasó entre Estados Unidos y Gran Bretaña y Reino Unido, cuando hubo ese cambio de mando, el PBI de Estados Unidos pasa al de Reino Unido en el 1900. Recién después de dos guerras mundiales y una gran crisis económica, Estados Unidos terminó siendo el líder indiscutible a nivel global casi 50 años después. Entonces ellos tienen ese recorrido en la cabeza de que esto, digamos, es una cuestión de largo plazo. Están haciendo muchas cosas, los swaps, las inversiones, incluso van a empezar a financiar cosas que hace bueno, que su presencia productiva y la presencia de sus empresas a nivel global sea cada vez más importante. Y bueno, de a poco ir efectivamente modificando las instituciones financieras. Ahora el yuan entró como una parte de lo que es la canasta de moneda del Fondo Monetario Internacional, pero el Fondo Monetario Internacional tiene una estructura de poder interno que no tiene absolutamente nada que ver con la economía tal cual está hoy por hoy, porque ahí manejan todo Estados Unidos y Europa, y los asiáticos están diciendo, miren, nosotros también somos como la otra mitad del mundo, para decirlo así, son los asiáticos, entonces necesitamos el mismo peso en los votos en el FMI que Estados Unidos. Estados Unidos tiene 20% de los votos y China tiene 5% de los votos. Antes, ¿cuál era la excusa? De que Estados Unidos era la economía más grande, por eso tenía más votos. Y eso ya, como no es más así, ahí, ahí aparece una discusión súper interesante y que a futuro tiene mucho recorrido. Me parece que es algo bueno, yo estoy tratando de seguir un poco, es difícil, pero bueno, ahí aparecen, digamos, algunas de las claves del nuevo ordenamiento financiero que no quiere hacer Estados Unidos, porque todo esto le conviene, obviamente, y que quiere hacer
que quiere hacer China, ¿sí? China que propone un mundo más equilibrado, las monedas, que yo, bueno, como siempre el que viene de atrás propone algo más piola, para después cuando llega adelante cortar esto y decir, no, somos nosotros, punto. Así que bueno, sí, sí, es una discusión que para mí como viene para largo, pero ya se instaló, ¿no? Esa cosa, hay gente incluso que piensa que el dólar, ya nadie transa en dólares, digo, no, hasta ese mito, y entonces ¿por qué no empezamos a transar en yuanes? Es más complejo. Bueno, el último de las clases, la que pusimos esta semana, no tuvieron, bueno, problemas técnicos con las clases y todo eso, avisen, ¿no? Nosotros, el último es efectivamente sobre la reforma financiera del 77, sobre todo lo que fue la dictadura militar, un texto de Alan Sills y de Cecilia Yami, que hacen como también, esto es lo que nosotros tratamos de hacer, un recorrido histórico y de qué papel cumple las finanzas en cada momento, para que se entienda un poquito mejor eh, en la estructura económica, que es al fin y al cabo es el nombre del posgrado. Entonces, ahí de nuevo ellos plantean, ¿no? Todas las novedades que aparecen ahí. Piensen esto, que con el peronismo estaba el encaje 100%, es decir, que más o menos el Banco Central decía hay que invertir, hay que prestar para este perfil de inversores. Bueno, y entonces los bancos medio que iban a buscar en función de lo que les pedía el Banco Central, terminaban colocando sus préstamos, y eso justamente es lo que cuando llega la dictadura, al año siguiente, en el 77, es lo que lo quiebra y empieza esta idea de que la tasa de interés per se va a generar mejoras de eficiencia en los préstamos, que el banco es un actor preferencial para entender a quién prestarle dinero y a quién no. Y bueno, un poco surge los principios de este fenómeno que fue dentro de lo que son los bancos, la financiarización con quiebras generalizadas, después a un par de años después, tipo años 80, 81, ya empieza a haber varias quiebras, y en paralelo a todo esto, el proceso de endeudamiento externo y de fuga de capitales, ¿no? Que bueno, no vamos a volver sobre esto porque es bastante conocido, se incrementa la deuda, algo que no existía casi con el peronismo y los años anteriores, digamos, entre el 45 y el 75 no hubo o muy poco deuda externa en relación al PBI, bueno, ahí es donde empieza a estallar en todos los países latinoamericanos, en un contexto en el cual había eh, países que se estaban descolonizando, los países africanos, los países del Medio Oriente, y empezaron a decir, bueno, ¿y que ahora qué hacemos? Tenemos que generar un desarrollo autónomo. Lo primero que hicieron es, bueno, tenemos petróleo, juntémonos, y digamos, el petróleo a partir de ahora no sale más $1 el barril, sino que empieza a salir $10 el barril. Bueno, y todo esto le genera una renta extraordinaria que no sabían qué hacer bien con ella, porque no es que vos vas y pones industria, para poner industria necesitas gente, digamos, obrero calificado, máquinas, saber a quién venderla después, digamos, un montón de cosas que ellos no tenían. Y entonces, bueno, a partir de ahí esa plata, esa renta petrolera pasa a los bancos de Estados Unidos, y los bancos de Estados Unidos se tienen que dar vuelta a prestarle la plata esa a alguien y se la presta a los países de América Latina, ¿no? Y ahí ese proceso, que es un proceso global, en Argentina tiene su particularidad, que es este proceso de, bueno, se endeudan como todos los países latinoamericanos, pero lo aprovecha, casi le diría, para desindustrializar el país o por el primer golpe fuerte a la industria a nivel nacional. Ha habido otros golpes, pero este en particular es muy distinto respecto de los anteriores golpes de estados. Y, y el proyecto, bueno, es ¿no? Que las finanzas, que era algo que no existía hasta el 75, 76, empieza a tomar como actividad económica, ¿no? Los bancos empiezan a tener unos formatos extraordinarios, empiezan, bueno, ahí a crecer un montón de financiera y todo lo que es el ecosistema, como se dice ahora,
de la finanza empieza a crecer muchísimo, y bueno, a partir de ahí empieza a tener, si uno mide en el PBI de Argentina, bueno, la actividad de intermediación financiera y todas esas cuestiones empieza a tener un peso económico importante y un peso político importante, obviamente, porque todo esto termina repercutiendo en qué hacer para resolver la cuestión de deuda externa, qué hacer con la tasa de interés, qué hacer cuando todas esas preguntas hasta el 75 no existían. Incluso uno si va a la crisis del Rodrigazo, no había deuda externa, lo único que hubo fue una terrible devaluación, digamos, y una corrida de precios y una inflación tremenda, pero no estaba en un contexto de deuda externa y compañía, que es lo que va a suceder después. Por eso es muy distinta a la crisis de Rodrigazo que las crisis posteriores, ¿no? Entonces ahí como un momento clave de la Argentina donde las finanzas se instalan como poder económico y sobre todo como poder que influencia sobre las políticas económicas que van a seguir, ¿no? Ahí en los años 80, el texto va más allá, ¿no? Del 77, pero en los años 80 ahí aparece claramente cómo Estados Unidos quiere cobrar su deuda, y obviamente el eslabón local de toda esta discusión respecto de Estados Unidos es la banca local. La banca local que empieza a tener también sus propios movimientos dentro de la estructura económica argentina. Eso yo me imagino que igual son cuestiones más conocidas porque siempre se habla y es algo bastante recurrente, pero bueno, obviamente tiene que estar, tiene que haber una clase de esto. Lo que, bueno, nada, lo que tratamos de centrarnos es un poco en el aspecto, pues no tanto de la deuda y la fuga, que como es ya medio trillado, sino más en algunos aspectos bancarios, como la reforma financiera del 77, porque bueno, nos parece bueno, y también ahí apunta la clase esta, tal vez el tema fuga y deuda, incluso lo habrán visto en otra clase, pero los aspectos bancarios internos son importantes. Plata Dulce, las películas, si es que aún no lo vieron, me parece que es un buen ejemplo de lo que estaba pasando en Argentina en esa segunda parte de la década del 70, ¿no? Mm, es muy interesante Plata Dulce. Después de leer todos esos textos de finanzas, como que se puede ver mejor esa película. Yo quería preguntar algo, puedo, es sobre más el texto de el otro, el de Sicari, que habla de este periodo y habla de la bimonetarización y hace referencia, bueno, a esta hegemonía de lo financiero por sobre lo productivo. Y él habla de que como uno de los primeros pasos que hubo fue relacionado a la venta de propiedades, que se pueden empezar a vender las propiedades en dólares. Mi pregunta iba por ahí otro carril, pero es si se llevaron adelante políticas como claras para que se produzca esto o fue medio como que se fue dando. ¿Se hicieron algunas cosas como más desde se impulsó, digamos, Y esto o fue algo que se priorizaron, que en determinadas áreas se ve de esta forma y se terminó expandiendo a todo? no sé No si sé hay si soy acá como... gente que vive en provincias no pampeanas, digamos, Tucumán, Catamarca, ¿hay gente que vive ahí o no? Son todos, Corriente Chaco, si mal no recuerdo. bueno, la cuestión es que tengo mi familia desde Tucumán y de Catamarca, y allá todo se maneja en pesos, parece, las propiedades, ¿no? Claro, porque no hay dólar billete físico. Lo que sí empezó a ocurrir ahora, sobre todo desde la pandemia, es que se empezó a nominar en dólares las propiedades. Se paga en pesos, pero se nominan en dólares. Entonces es interesante porque es un poco, para mí,
es seguramente lo más cercano que ha ocurrido en ese momento 74 a 76, para que se valoricen las propiedades. En algún momento, la inflación, que era más de 100, 200%, ¿qué pasa cuando la inflación empieza a ser 100, 200%? Nos pasó, digamos, tuvimos la experiencia cruda hace un par de años, el año pasado, bueno, el anterior, digamos. Ya llega un momento, más o menos, vos ves el dólar y vas calculando con eso incluso cuánto cuesta la leche. Entonces, imagínense para lo que es comprar autos, propiedades y todo eso. Entonces, de repente la unidad de medida empieza a dolarizarse como naturalmente, pero no tenés los dólares, porque no los tenés. eh, que es el caso que les pasa a Tucumán y Catamarca, como yo les digo. Y seguramente habrá pasado lo mismo en el 75, porque no había eso, 75, 76. Cuando empiezan a ingresar los dólares de la deuda externa, seguramente ahí, además de la nominación en dólares, sí empezó a haber directamente transacciones en dólares, porque la deuda externa trajo dólares a la plaza y la liberalización financiera hizo que apareciera efectivamente ese tipo de cosas. Así que yo diría que es algo que en un principio tiene que ver con, digamos, simplemente la naturaleza de la inflación, lo que te genera, en la pérdida de la unidad monetaria, pero después obviamente aparecen las políticas que le dan un contexto, y después hubo una política específica que fue la 1050, me parece que es un decreto, bueno, que lo que hizo es empezó a armar ahí todo lo que es un esquema de créditos y compañía, que muchos lo compararon con el UVA, para que tengan una idea, pero que era un poco esa misma idea, de que, bueno, que te prestan algo atado a la inflación. La inflación se fue al diablo, porque obviamente empeoró durante la dictadura de la inflación, terminó en los 300, 400% cuando entregan, 83, creo, 82, 83, y bueno, ahí estalló la 1050, una crisis bastante famosa, porque además parece que fue más amplia, que los UVA fueron como 80.000 UVAs en su momento. Bueno, acá parece que la 1050 fue mucho mayor. Y lo que ocurrió, hay unos textos específicos, si hay interés en particular por este tema, de Neminia, con algunas estadísticas interesantes. En un momento la dictadura empieza a cortar esa idea de que vos podés comprar en dólares, y lo que pasa es que cae directamente la venta de las propiedades. Nadie te vendía propiedades porque no podías hacerlo en dólares en un esquema de alta inflación, ¿no? Estamos hablando. Y después tienen que volver. ¿No? Tiene que volver. Entonces hay como una especie de paréntesis en que hay muy poca venta, compra-venta. Y a partir de entonces se valorizaron las propiedades. Haya estabilidad económica como hubo en los 90, durante la convertibilidad, estabilidad de precio, digamos, no se vuelve. Si la estabilidad económica no quiere decir nada, me parece que ya lo entendieron eso. Pero estabilidad de precios o sin estabilidad de precio como hay hoy por hoy. Y eso, hay como una adenda, yo les diría, a mí me gusta, me meto en el tema inmobiliario porque me parece clave para entender las crisis que nos pasan. Si vos tenés que comprar una vivienda en dólares, tenés que ahorrar en dólares. Si ahorras en dólares, obviamente son dólares del Banco Central, y en el contexto de restricción externa le estás agregando dificultades, porque además de las importaciones, la remesa de utilidad, además tenés que financiar con la reserva del Banco Central lo que son la compra de vivienda y el ahorro en dólares de los argentinos, que es un montón de guita, ¿eh? Claro, calculamos siempre 7, 10 mil millones de dólares, sabiendo que las importaciones ahora, ¿no? A día de hoy son 60, 70, 80 mil millones de dólares, es decir, que es un quinto de las importaciones, es un montón de plata. Solo la clase media. Y lo que hay una correlación fuerte, correlación, son dos datos, ¿no? No podemos hacer una correlación, pero hay dos boom inmobiliarios. En el año 2000, donde hay muchísimos créditos, en el año 2000 créditos hipotecarios, 30% del PBI se calcula, y el segundo, que fue en 2017 con el UVA. En los 2 años que le siguen a esos 2 años, son las dos mayores crisis económicas de Argentina de los últimos años.
2001 y 2018. Yo creo que hay un vínculo porque vos obviamente si te dan crédito en pesos para que vayas, o en dólares, con el caso de la convertibilidad, para que compres casas en dólares, vos de repente estás o sea, estás fogoneando la compra de dólares. Porque de repente vas y compras $100.000 en el Banco Central y si 80.000 personas hacen eso, sacan la cuenta, ¿no? 80.000 personas que son los UBA empiezan a comprar eh, a $100.000 cada uno, promedio, no hice la cuenta, pero si alguien es rápido en matemática, no sé si no estamos cerca de 8.000 millones de dólares. 8.000 millones de dólares solo para bancar los créditos hipotecarios, solo de compra de departamento en ese momento. Entonces, obviamente, se te hace cuesta arriba, eh, 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 y todo esto termina, obviamente, en una devaluación, y la devaluación termina en inflación, y el UVA después se te va, obviamente, y todo lo que sabemos. El problema del UVA no es tanto el UVA en sí, sino el apalancarse, el que te permitió apalancar y sacar dólares. Sí, bueno, eso, y lo que sí quiero mencionar, ya que vamos a hablar de esto, es que estamos viviendo un nuevo boom inmobiliario. Están repartiendo crédito por todos lados. De hecho, lo están armando, el Banco de Nación están armando todo un esquema, porque es como el 2017, los tipos ganan las elecciones repartiendo dólares por todos lados, repartiendo crédito por todos lados, y bueno, nada, las consecuencias después son terribles. Pero bueno, eso, como una cosa rápida para mencionar. Tenemos 8 minutos Eh, todavía, porque yo puse 1 hora del cursito. Yo sé que esto puede llegar a ser apasionante, pero lean los textos, que es lo relevante de todo esto. y agrego, Martín, algo que aprendí en economía urbana, que las crisis financieras empiezan con una burbuja inmobiliaria. Sí, pero es particular en Argentina. Es particular. Podemos intercambiar un par de textos si te interesa eso, imagino que por ahí, pero Sí, me las interesa eso porque realmente, de la Argentina y de la vivienda es a través de un mecanismo del bimonetarismo, que es este que le comentaba, algo que no ocurre en Europa y Estados Unidos. En Europa y Estados Unidos el problema que tiene es que le prestan plata a gente que no puede pagarlo. claro, Lo veremos después de la crisis del 2008, tiene un texto sobre eso. Acá no es eso, no es que le prestan a tipos que no pueden pagarlo, sino que estos que le prestan a la crema, digamos, de la clase media, se va todo de dólares y entonces se revienta por otro lado. No tanto por los bancarios, sino por lo cambiario. ¿Sí? Eso el UVA fue por ese lado. El 2001 fue otra cosa, fue las dos cosas, cambiario y bancario, pero bueno, porque estaban atados, bueno, es otro tema, lo veremos. Eso lo veremos. bueno, le pregunto a Martín y a Marcelo, que están a cargo del curso, no sé si hay alguien más, pero entiendo que sí. Todo esto configura una situación que es como un lastre enorme para que haya desarrollo y para que se desarrolle la industria. Entonces, ¿hay alguna estrategia de salida de esta situación? Sí, obvio. Digo, Nosotros tenemos la solución a todo. Cualquier cosa, no hay problema. Pero por ahí es otra charla. digo porque eso daría un enfoque a qué cosa prestarle atención en las lecturas. Funcionó, ¿no? O sea, de vuelta, cuando miramos la historia del sistema monetario internacional, tenés épocas en las cuales las cosas funcionaban mejor, había bajo desempleo, había desarrollo económico, aumentaba la productividad, y es fácil identificarlo en el sistema monetario internacional. ¿Cuál fue la época más que se llamó de hecho la edad de oro del capitalismo? Y que coincidió también en la periferia y inclusión en Argentina con un desarrollo industrial y un desarrollo productivo y con bajo desempleo, digo, coincidió, digamos, ¿no? Entonces, no casualmente coincidió, pero coincidió. Entonces, digo, siempre como que las respuestas hay que buscarlos en los nuevos contextos, pero también viendo qué cosas obviamente cambiaron mucho, ¿no? Pasaron ya 50 años de todo eso
y hay que tener en cuenta esos cambios tecnológicos, cambios en las sociedades, etcétera. No, no es que se puede volver para atrás, pero más o menos viendo qué es lo que funcionó, es un primer indicio de todo eso. Y quería agregar algo con respecto a lo que estaban hablando antes, de que no sé si alguna vez les contaron la anécdota, a mí me contaron la anécdota de una brasileña que vino acá a comprar un departamento a Ciudad de Buenos Aires y pensó primero que simplemente la unidad de cuenta era el dólar, y simplemente que se ponía el valor dólar, pero que después la transacción se hacía en pesos, y se sorprendió cuando no solo la unidad de cuenta es el dólar, sino que la transacción también se hace en dólar. Y eso me parece importante para, digo, las teorías sobre el dinero que se discute, digo, con unidad de cuenta, como medio de pago, etcétera, que lo vinculen con eso. Y que eso, que en Brasil, que está acá nomás, que es más grande que nosotros en términos poblacionales, en términos de PIB, etcétera, y que es también un país periférico latinoamericano, las transacciones de moneda son reales y se denominan reales, digamos, ¿no? Entonces, las soluciones tampoco están tan lejos. Eh, Sí, sí, agrego algo, digamos. Nosotros la erramos completamente. No tenemos, la gente que estuvo a cargo de la parte financiera de nuestro gobierno, el último, no estuvo a la altura y desconoció lo básico, y la política tampoco entiende bien de estas cosas, ¿no? Entonces, ahí yo creo que hubo este, un desmanejo, sobre todo en lo financiero, que nos costó un montón. Y bueno, de eso se trata también, ¿no? Tratar de entender lo que funciona mal, porque evidentemente funcionó mal, pero mirando para adelante, eh, en el cual lo importante también es el contexto internacional, como dijo Marcelo, ¿no? Hay un vínculo entre lo que pasa en lo internacional. Si es un ciclo financiero positivo en lo internacional, bienvenido para nosotros, y si es negativo, bueno, más cuesta arriba. Pero además me parece que hay cuestiones que tienen que ver directamente con la pericia de lo financiero que nos costó horrores. Y algunas definiciones políticas, ¿no? Porque esto de decir, che, vamos a especificar los ahorros, vamos a especificar por decreto, ¿eh? Porque a partir de ahora se acabó la caja de ahorro en dólares, porque eso no existe en ningún lugar del mundo, tiene que ser una cosa muy excepcional. Se terminó la caja de ahorro en dólares, se terminó la compra-venta de vivienda en dólares, ya está. Eso como que vas empezando a hacer. Después, bueno, habrá otra, la gente quiere seguir comprando dólares, lo que sea, pero por lo menos vas, vas sacando de encima un lastre, que es una obviedad que acá hay un problema de eso. No hablamos de la fuga de grandes empresas, toda esa cuestión, digamos, pero porque eso es una cuestión, un problema de todo el mundo. El problema de Argentina es que los ahorristas compran dólares. Ese es lo específico de la Argentina. Todo lo otro, de que, bueno, los grandes grupos económicos evaden en todo el mundo. Cuando vas a Panama Paper, no es que hay solo Argentina en Panama Paper, hay de todo. Así que el capitalismo está funcionando así, a nivel así offshore, como se dice. Ahora, eh, está claro que Argentina lo específico es esto que les digo. Bueno, yo no sé si se va a cortar solo o cómo funciona esta cosa, pero había propuesto una hora de reunión, con lo cual se debería cortar, o no, sigamos charlando igual por la duda, pero o no sé si hay alguna otra pregunta, tal vez se corte, simplemente. No está mal eso de poner una hora, ¿viste? Porque la gente ya empieza a acelerarse a lo último, si quiero hacer una pregunta, solo quedan 15 minutos y empiezan a hacer. Pregunten, si se pasa mala suerte, le respondemos por WhatsApp, pero pregunten, no dejen de preguntar. Sí, obvio, cualquier cosa, pero, En lo particular, como no tengo una pregunta, tengo 100 preguntas, un minuto no alcanza, quedará para los próximos encuentros. No obstante, quiero decirles algo a ustedes y a los compañeros estudiantes. Yo entré a este curso porque me iban a financiar el curso, cosa que no está pasando, y corro el riesgo que me den de baja. Pero si a ustedes no les incomoda, no sé si podré seguir con la lectura, pero si no les incomoda, me parecen muy buenas las clases y me gustaría seguir participando, hasta tanto pueda resolver el problema
de la entidad que tiene que pagar el posgrado y que todavía no lo ha hecho. Perfecto. Sí, 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 bueno, avisanos cualquier cosa. Lamento los inconvenientes, pero bueno, es parte de las realidades que estamos viviendo todos. Está muy bien, no hay ningún problema. Bueno, la seguimos en WhatsApp cualquier cosa, los invitamos a ponerse al día, los que no lo están, y tenemos en un par de semanas más, no recuerdo bien la fecha, un nuevo encuentro como estos, y bueno, y preparen sus preguntas. Háganlos Es de más, si no te Bueno, molesta, gracias. Martín, Hasta luego. las podemos adelantar por WhatsApp y entonces ya están planteadas. Eso estaría bueno, ¿no? Dale, Bueno, me parece bueno. muchas gracias por la clase, Martín y Marcelo. Hasta luego. Hasta Bueno. Chao, luego. que estés.